Hola y bienvenidos nuevamente a un episodio de Fe más Faith. Hoy voy a estar viendo un versículo en Éxodo 13:17. Si en algún momento te has preguntado en tu vida, ay, ¿por qué tal cosa no me salió como yo quería? O yo tenía este plan de hacer eso y no me salió, y te sientes decepcionado, decepcionada por cómo te salió. Bueno, creo que el versículo de hoy te va a ayudar a poder entender a veces las cosas que Dios hace sin que nosotros lo conozcamos. Veamos Éxodo 13:17. Dice así: Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Bueno, vemos aquí, Dios acaba de liberar al pueblo de Israel a través de la vida de Moisés y los está guiando en el desierto hacia la tierra prometida. Pero Dios ve que si Él los guía a ellos en el camino principal, que es más rápido para llegar a la tierra prometida, es posible que ellos tengan que enfrentar a los filisteos en guerra y que por eso se van a desanimar y van a querer regresar a Egipto. Y creo que aquí nos habla tanto de qué tan grande es la misericordia de Dios con nosotros. Porque ya Dios podía ver más allá de lo que iba a pasar si es que ellos tomaban este camino más rápido y más corto. Él sabía que si tomaban ese camino iban a regresar y lo que él había hecho por ellos iba a ser en vano. Y lo que más a mí me enseña, yo soy de alguien que pues he luchado muchas veces con mentiras que yo misma me digo acerca de Dios. Por ejemplo, yo he sido alguien que a veces he pensado, no, pues Dios ha sido tan buena conmigo, yo tengo que trabajar lo más que pueda para ser perfecta, no cometer errores, para que pueda mostrarle a Dios que lo que Él ha hecho por mí ha valido la pena. Pero eso es una mentira, porque en mi humanidad yo voy a cometer errores, en mi humanidad voy a tener momentos en mi vida en las que mis debilidades y mis limitaciones me van a, pues, puedo caer en problemas si no cuido de ellos. Pero aquí nos muestra de que Dios no esperaba la perfección del pueblo de Israel. Es más, Él conocía la falta de fe de ellos y Él les cambió la dirección para que no enfrentaran esa prueba. Y creo que ahí está algo tan especial para nosotros entender. Dios conoce mis debilidades, Dios conoce mis limitaciones, Él conoce lo que va a pasar si yo decido en algún momento pasar una dirección y Él quiere y desea cambiar esa dirección para que nosotros no volvamos a Egipto. No volvamos a los comportamientos del ayer, no volvamos a la manera de pensar que antes nosotros teníamos, no volvamos a los hábitos que teníamos que no nos hacían nada de bien. Dios conoce lo que nosotros somos capaces de hacer si vamos por cierto rumbo o cierta dirección. Entonces, en momentos en el que te has preguntado, Dios, ¿por qué no me salió como yo quería? Es tan importante nosotros entender de que Dios ve más allá porque Él es omnisciente y Él sabe cómo nosotros vamos a responder frente a esas pruebas o obstáculos que nosotros nos encontramos. Y es aquí donde tenemos que entender. Él desea protegernos de las cosas que nos van a hacer volver atrás. Pero aquí está el detalle. Aquí dice, Dios no los guió por el camino principal. Dios los estaba guiando y Dios fue el que los hizo cambiar de dirección. Y aquí es porque muchas personas, yo lo que les estoy diciendo es de que Dios desea protegernos de los caminos que nos van a hacer regresar hacia Egipto. Y yo sé que hay personas que se van a preguntar,
Eso no es cierto, porque yo tomé este camino y yo regresé a Egipto. Y la pregunta es, bueno, ¿quién te estaba guiando? ¿Eras tú guiado por Dios cuando enfrentaste ese camino? Y te lo digo por experiencia. Yo a los 16 años tuve una experiencia hermosa con Dios. Yo estaba consciente de las heridas que tenía en mi corazón. Estaba consciente de que el Señor necesitaba hacer una obra en mi vida. Y a los 16 años Dios me habló tan claramente: Erika, yo te voy a sanar. Y yo, tan agradecida, me dispuse a que el Señor hiciera esa obra de sanidad en mi vida. Pero claro, como joven, yo empecé a hacer cosas que no agradaban al Señor. Y yo caí en una dirección totalmente diferente de lo que Dios quería para mi vida. ¿Pero por qué? En ese momento yo fui guiada por mí misma, no por el Señor. Si tú quieres que el Señor te protege de esos caminos que te van a hacer volver atrás, tenemos que ser guiados por Él en cada área, en cada aspecto de nuestra vida. Y el ser guiado de Dios empieza con la lectura de la Biblia. Tomar tiempo todos los días para nosotros poder estudiar a través de su palabra quién es Él, cuál es el consejo que Él tiene para nuestras vidas, y a través de su palabra poder también entender nuestra propia humanidad y cómo nosotros siempre necesitaremos de Él. En segundo lugar, necesitamos siempre la oración. La oración, esa comunicación consistente con el Señor, que cuando está pasando el día nosotros estamos constantemente platicando con el Señor. Dios, gracias por esto. Dios, tú estás conmigo. Poderlo adorar cuando estamos manejando, trabajando, cocinando, en cualquier momento estar hablando con Él. Pero también lo que necesitamos, y es lo que para muchos no es tan difícil hacer, nosotros tenemos que estar rodeados por cristianos que nos pueden ayudar a entender cuando vamos por mal rumbo. Y esto es lo que a muchos nos incomoda, porque queremos vivir vidas que nosotras mismos seamos responsables de nuestras acciones y no rendirle cuentas a nadie. Pero eso no es la vida cristiana conforme la palabra del Señor. Nosotros debemos formar parte de una iglesia, de una comunidad de creyentes, que cuando ellos están viendo que nosotros cambiamos de rumbo, que ellos nos puedan llamar la atención y decir: Erika, ¿qué te está pasando? Mucho cuidado, cuídate, Erika, ponete las pilas, Erika. Y eso nos incomoda. A muchos no nos gusta, pero es necesario. Porque muchas veces Dios nos quiere cuidar de regresar a Egipto, y por eso nos rodea de personas creyentes que nos va a poder dar dirección. Pero nosotros, por ser guiados por nosotros mismos y desear la guianza propia y no de otros, nos aislamos y no vivimos vidas transparentes. Déjame decirte que una vida de transparencia es necesaria para un cristiano, para un creyente que desea ser guiado por el Señor, poderle hablar a nuestros pastores, con nuestros consejeros que tengamos en la vida, nuestros mentores, nuestros hermanos, nuestros líderes, de las cosas que estamos viviendo, de las decisiones que estemos tomando, y poder pedir consejo, y que sea Dios usándolo a ellos a guiarnos de esos caminos que muchas veces nos van a llevar a regresar a Egipto. Y bueno, yo sé que quizás esto no sea el consejo favorito para muchos de nosotros, pero yo te animo. En este versículo vemos a un Dios, Él no quiere que tú regreses para atrás. Él ve el rumbo que andamos, y Él desea cambiar la dirección en nuestra vida, porque Él sabe lo que va a pasar si nosotros pasamos por ciertos caminos. Él quiere protegerte, Él quiere cuidarte, pero la pregunta está
en si tú estás dispuesto o dispuesta a ser guiado por Él, si tú recibirás la guianza de Él. Esa es la pregunta, ese es el detalle. Porque aquí Dios protegió a Israel de no regresar a Egipto. Claro, sabemos que ellos se quejaron, ellos dijeron, y muchas veces le dijeron a Moisés, ¿por qué nos traíste aquí para morirnos? Pero ¿saben qué? Y aquí está el detalle. Dios los llevó por el camino largo para que les fuera más difícil regresar a Egipto, para que tuvieran más distancia de Egipto, para que en ese camino ellos pudieran ver el poder de Dios y los milagros. Quizás el camino que tú estás tomando es más largo, de más trabajo, y quizás te cueste un poco más, pero mejor es ir en este camino que es más largo, más trabajoso, y que tú veas la gloria del Señor, y no ir por un camino que es corto, que lo que te hará es regresar atrás a tu vida de ayer. Dios quiere protegerte, Dios quiere cuidarte, pero déjate guiar por Él. Bendiciones.